Amigos y amigas amantes de las abejas, paz y bien. Quiero compartir con ustedes hoy este video del rescate de una colmena Scaptotrigona pectoralis. El día 19 de septiembre del 2021 me fui con los amigos de la familia Morales Olmedo para hacer dos rescates, el de una colmena Tetragonisca angustula de un árbol que se había arrancado, como también de esta colmena que estamos viendo ahí, de una Scaptotrigona pectoralis o magua. Por eso nos están viendo ahí que nos estamos protegiendo, debido a que estas colmenas son bastante defensivas. Siempre tratamos en la medida de lo posible de sacar el tubo de entrada y salida de las abejas lo más completamente posible sin lastimarlo, como estamos viendo ahí. Después se le colocará a la colmena en la caja que la vamos a colocar. ¿Y por qué le llamamos rescate? Muchas personas confunden este término cuando sacan colmenas de árboles que están verdes y que no hay necesidad de sacar las colmenas de dicho lugar. Se llama rescate cuando las abejas están en árboles como ese, que ya está podrido y que también se ha caído. Entonces corre el riesgo de que algún animal destruya la colmena, o también de que, como está lloviendo, que entre agua y así pues mueran las abejas. Por eso se le llama rescate de colmena. También sucede cuando hay deforestación y hay árboles que los botan. Entonces uno puede llegar ahí a esos árboles que han botado y rescatar las colmenas que se encuentren en dichos árboles. A veces sucede también en construcciones, que van a remodelar construcciones, van a botar alguna pared o algo, y entonces se puede aprovechar también ahí para hacer un rescate. Pero no es por el simple hecho de querer tener colmenas en la casa y que uno va a sacar las colmenas de los lugares donde ellas están habitando, como árboles, piedras, paredes, pues solo por el hecho de tener colmenas. En ese caso, más bien, pues se está destruyendo el ambiente al botar árboles sin necesidad. Así que cuando hagamos rescates, pues que sean verdaderos rescates, como en ese caso ese que estamos haciendo. Como ya se han fijado, hemos llegado hasta donde está la colmena. Bueno, el amigo que está trabajando pues ya descubrió la colmena casi en su totalidad. Y ahí lo que está haciendo pues es quitar la parte del árbol que afecta, para poder sacar lo más completamente posible la cámara de cría y también no afectar la miel y el polen o pan de abeja que tenga la colmena. Pues ahí anda la familia Morales Olmedo, todos los hijos varones, aprendiendo también de la meliponicultura. Me alegra pues que a todos les ha gustado dicha labor. Ahí estamos sacando ya el amigo William parte de la alimentación de la colmena. En ese caso parece que era miel y salió bien sin destruir los botes de miel. Y ahí está arreglando la cámara de cría, despegándola para poder sacarla de la mejor manera posible. Y en la parte de abajo de la cámara de cría vemos que sigue la alimentación de la colmena, especialmente pan de abeja.
Este árbol podrido ya tenía como unos 15 días, me dijeron, de que se había caído. Eso pues va a afectar también, como lo veremos más adelante, en la cuestión de las crías, debido a que la cría que la colmena tenía cuando se cayó, pues esa ya está madura y los discos están colocados de acuerdo a cómo el árbol estaba de forma vertical cuando estaba parado. Pero cuando ya cayó el árbol, entonces comenzaron con una nueva cámara de cría, podríamos decir, de forma horizontal, así como está el árbol ahí, acostado, tirado en el suelo. Y eso es lo que vamos a ver dentro de un momento cuando el amigo despegue la cámara de cría. Como la colmena pues fue adaptando la cámara de cría de acuerdo a cómo estaba el árbol en ese momento. Ahí estamos viendo la parte hacia el fondo es la cría madura que estaba en el árbol y la otra parte que está en la mano izquierda de nuestro amigo que está despegando ahí es la cría verde que había comenzado a hacer de forma horizontal. Entonces el amigo la despegó para colocar de forma vertical, como estaba en el árbol cuando estaba de pie, la cría madura dentro de la caja. Luego ahí van a abrir el nido para colocar la cría verde que se le despegó para que toda la cámara de cría en el nido y sobre nido quede de forma vertical en la caja. Pues ahí en el sobrenido quedó la cría verde y esa la vamos a acomodar ahí con un poco de alimentación, pan de abeja y también un poquito de miel de esos botes que no fueron afectados, que están completamente cerrados para que así no afecte también la mosca fóride, aunque no vimos pues que anduviera mosca por ahí, pero de por sí vamos a tomar las precauciones necesarias. Luego le vamos a colocar también el alza mielera, como lo estamos viendo en ese momento, y ahí le colocaremos un poquito más de alimentación, pero toda la alimentación que tenía, pues no, como en ese caso ese pan de abeja que está sacando ahí el amigo, pues es demasiado, además que no cabe en la caja, pero también es mucho y puede atraer a la mosca fóride. Así que solo le vamos a colocar un poco y esa cantidad grande, los amigos después de quitarle las abejas que tienen, pues se la van a llevar para la casa, para cuidarla allá y cuando ya lleven la colmena, pues la van a colocar en ella. Así que hay que tomar también esas medidas de no colocar pues toda la alimentación. Incluso muchas veces se recomienda no colocarle nada de alimentación a la colmena, de pan de abeja ni de miel, para no atraer a la mosca fóride. Y cuando ésta ya se adapta en la colmena, entonces sí se le puede colocar alimentación. Pues ahí terminamos ya lo que es el paso de la colmena del árbol a la caja. Ya la hemos rescatado. Solo falta pues de que se adapte ahí y que comience a seguir creciendo dentro de esa caja. Esta colmena, la Scaptotrigona pectoralis, se adapta bastante bien a estas cajas. Ya hemos hecho varios rescates y divisiones también de estas colmenas. Las hemos ido multiplicando y se adaptan bien a estas cajas. Ahí vemos que se le está colocando el tubo de entrada y salida o piquera. Ahí comienzan ya las abejitas pues a
estar entrando y saliendo. Pero faltaba una tarea final todavía, y es proteger a la caja con un plástico debido a que en estos días llueve. De esa manera pues la estamos protegiendo para que no vaya a entrar agua dentro de la colmena. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video que estamos compartiendo con ustedes y que cada día aprendamos más de las abejas y que las cuidemos mucho, tanto a ellas como también el medio ambiente con todo lo que esto incluye, los árboles y todo lo demás. Bendiciones.